triste, pero al mismo tiempo es un gozo, porque realmente a día de hoy pocas almas entregarían su vida por la obra de Cristo. Amén. Y esta muchacha ha sido perseguida, y si ella hubiera retrocedido y hubiera hecho lo que le estaban diciendo, no hubiera sido asesinada, porque fue perseguida y asesinada. Pero ella, por amor a la obra, realmente fue firme. Y bueno, es triste, pero también sabemos una cosa: ella está esperando el regreso de nuestro Señor Jesús. Y el Señor le dirá: buena sierva fiel, en lo poco fuiste fiel, ven y entra en el reposo de tu Señor. Y yo también quiero hablar de ese Saulo de Tarso, que se convirtió en el apóstol Pablo, uno de los mayores instrumentos del Señor que ha tenido. Y es que me llamaba mucho la atención en 1 Corintios 11:1, que dice lo siguiente. Si lo puede poner el hermano en la pantalla. 1 Corintios 11, versículo 1, lo vamos a leer todos juntos. Dice: sed imitadores de mí, como también yo lo soy de Cristo. Uno podría decir: ay, el apóstol Pablo, de verdad, qué vanidoso. Está diciendo que seamos imitadores de él. Se le está subiendo los humos. Pero si nos vamos a subir, realmente él hizo lo mismo que Jesús hizo por nosotros. Dio su vida por la obra. Dio su vida por amor al Señor. Y no para enaltecerse él, sino para que las almas pudieran ser salvas. Y es que muchas veces decimos: no, es que Jesús era Dios, entonces yo no puedo ser como Dios, no puedo tener la misma entrega, no puedo hacer los mismos milagros, o no puedo hacer lo mismo. Pero el apóstol Pablo lo hizo. Y el apóstol Pablo no estuvo con el Señor Jesús cuando caminó por esta tierra. Que a lo mejor si hubiera sido Pedro, o si hubiera sido uno de los Juan era el siervo amado, pero realmente incluso el siervo amado del Señor, aunque fue perseguido, murió de viejo, el único. Cualquiera de los 12 discípulos que estuvo con él, que el Señor levantó como apóstol, podríamos decir que sería normal, medianamente, porque estuvo con Jesús. Pero Pablo, un hombre perseguidor de la iglesia, un hombre que mató, asesinó, que fue el que se reía mientras apedreaban a Esteban, realmente un hombre que era abominable para todos los cristianos, fue el que el Señor usó para ser representante suyo, porque amó tanto la obra que no le importó pasar situaciones difíciles. Amén. Si leemos ahí en Hechos 9, del 1 al 19, podemos ver cómo el Señor confrontó al apóstol Pablo. Amén. Cómo el Señor lo cogió en el camino cuando iba a Damasco a asesinar a los discípulos. Amén. Y vamos a leerlo. Dice: Saulo, respirando todavía amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, fue al sumo sacerdote. Siguiente día. Y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, para que si encontraba algunos que pertenecieran al camino, tanto hombres como mujeres, los pudiera llevar atados a Jerusalén. Fíjese que no lo enviaron. Él tenía tanto odio que dijo: por si acaso, no era su cometido, pero por si acaso yo quiero matarlo, no me voy a librar, yo quiero acabar con esta plaga. Fíjese el odio que tenía el Saulo de Tarso, no el apóstol, Saulo de Tarso, el viejo hombre. Y sucedió que mientras viajaba, al acercarse a Damasco, de repente resplandeció en su derredor una luz del cielo.
Y al caer a tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Versículo 5 dice: y él dijo: ¿quién eres, Señor? Y él respondió: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Si nos vamos a las Escrituras, vemos que la S de Señor está con mayúscula, porque realmente él ya, cuando el Señor le habló, no fue que él estaba preguntando a un ente o que me estaba volviendo loco, no. Él sabía a quién se estaba dirigiendo. Y él dijo: ¿quién eres, Señor? Él a lo mejor estaba esperando que le dijera: yo, el Señor, Yahvé, él te está hablando. Pero le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Quitando toda duda de que realmente tú estás equivocado. Los cristianos no son una plaga. Los cristianos me sirven a mí. Y eso fue la luz que resplandeció al apóstol, a Saulo de Tarso. Porque realmente Saulo era un hombre, como estábamos viendo el domingo, estudiado, instruido en la ley y celoso, porque era celoso por el Señor. Y esos celos y esa ley, por algo dicen que mucha letra mata, lo volvió en contra del mismo Señor Jesús. Pero en este momento, el mismo Jesús le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y el 6 sigue diciendo: levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y si seguimos leyendo, vemos que realmente, luego en sus hogares ustedes terminan de leer el texto, si quieren recordarlo, vemos que él en ningún momento dijo que no, ¿qué voy a hacer? No, oye, espera, ¿por qué? No hizo ninguna pregunta, solamente siguió lo que el Señor le había hecho. Ve allí, se te dirá lo que has de hacer. Y ahí fue cuando él hasta se bautizó y se entregó al Señor. Y dice más adelante, ahí en el Hechos 22, 17, 21, Hechos 22, 21 directamente, aunque aquí no nos lo dice en Hechos 10, en el Hechos 9, cuando el apóstol Pablo se pone a testificar, dice que mientras él estaba ahí y estaba predicando a los cristianos y los cristianos no querían escucharle, bueno, los cristianos no, los judíos no querían escucharle porque sabían que era un asesino, que él mismo había pedido las cartas para asesinar a los cristianos, dice que estando orando y buscando del Señor, el Señor le dijo: pero el que me dijo: ve, porque te voy a enviar lejos a los gentiles, confirmándole el llamado. Y si nos vamos a la Escritura, él obedeció instantáneamente. Él agarró y emprendió su viaje misionero. Pero es impresionante si leemos, escudriñamos. Hoy no vamos a poder verlo todo porque no terminaríamos. Aleluya. Pero si vemos cómo él hizo, cómo él se dejó usar por el Señor Jesús, es maravilloso. Algunos piensan que realmente Pablo solamente predicó o solamente enseñó, pero también hizo milagros y hasta resucitó a Eutico, este joven que mientras predicaba murió. Ahí en Hechos 19, del 9 al 12, vamos a leerlos todos juntos, que me gusta escuchar. A mí no me gusta escucharme sola, me gusta sus voces, escucharlas fuertes, potentes, leyendo la palabra del Señor. Amén. Dice: pero cuando algunos se endurecieron y se volvieron desobedientes, hablando mal del camino ante la multitud, Pablo se apartó de ellos, llevándose a los discípulos en la escuela de Tirano. 10.
Esto continuó por 2 años, de manera que todos los que vivían en Asia amén. Y Dios de tal manera amén. Realmente el apóstol Pablo no solamente fue el escritor de 13 cartas y autor, bueno, lo escribió, sabemos que lo escribió el apóstol Lucas, pero la mitad del libro de Hechos trata sobre él. Amén. No solamente él predicó, no solamente testificó, no solo caneó, porque a muchos los reprendió, sino que dice que grandes milagros el Señor hizo a través de él, e incluso pañuelos o delantales del cuerpo lo llevaban y los enfermos eran sanados y eran liberados de espíritu demoníaco. Eran liberados aquellos que estaban en esclavitud. Amén. Otra cosa que también me llamó la atención es en Hechos 19:30. Hechos 19:30, vamos a leerlos todos juntos. Cuando quiso ir a la asamblea, los discípulos no se lo permitieron. Resulta que el apóstol Pablo estuvo predicando porque Efeso, la ciudad de Efeso, era dedicada a la diosa Diana y a Júpiter. Y cuando él empezó a predicar sobre los Baales, la idolatría, cuando él empezó a predicar que solamente Jesús salva y sana y que solamente Jesús es la verdad, los mismos que hacían esas figuras decían, oye, que se nos está acabando el chollo. La gente se está enterando de que esto es mentira y aquí, como decimos, no, aquí decimos el chollo, es decir, el negocio. Se nos está terminando el negocio. Si no terminamos con Pablo y los cristianos, aquí perdemos. Y se levantó una gran asamblea en contra de los cristianos para acabar con ellos. Y fíjense que Pablo, en vez de esconderse, o en vez de decir, bueno, que otros hermanos coja y lo arregle, él quería ir a la asamblea a dar la cara, a decir, oigan, tranquilos, a testificar, a enseñar. Pero los discípulos no se lo permitieron, no fue, porque sabían que entonces lo iban a agarrar y lo iban a encarcelar. Y bueno, realmente todavía no era el tiempo del apóstol Pablo. Pero fíjese el amor que tenía el apóstol Pablo, que ni siquiera se escondía, no tenía miedo para predicar y para realmente defender la obra de nuestro Señor Jesús. Amén. ¿Cuántos dan un gloria a Dios? En Hechos 20:13. Aleluya, gloria al nombre del Señor Jesús. Todos juntos digamos, entonces nosotros, dándonos a tomar la nave, zarpamos para Asón con el propósito de recoger allí a Pablo, pues así lo había decidido, deseando ir por tierra hasta Asón. Fíjese, nosotros decimos, no, si es que antiguamente no había medio de transporte. Mentira, habían barcos, habían carretas. Pero el apóstol Pablo decía, yo he sido llamado a liberar, a testificar, a predicar. Tengo un llamado delante del Señor. Si me voy en barco y podré testificar a los que van conmigo. Pero ¿qué pasa con todos los del camino? Fíjese, decidió ir desde donde estaban hasta que ahora mismo no me acuerdo, creo que era Efesos, porque está ahí, está en un capítulo después,
de Efesos hasta que son ciudades separadas, lugares diferentes, decidió ir por tierra, haciendo kilómetros, cientos de kilómetros a pie, predicando y liberando a las almas. Y realmente hoy en día, si no tenemos coche, ¿quién va a la iglesia? Amén. Realmente hoy en día, si no tenemos un medio de transporte, ¿quién se esfuerza? Y realmente aquí vemos el apóstol Pablo. Tenía que ir a Asón, pero dijo, vosotros iros en barco si queréis. Yo me voy caminando porque tengo que cumplir la obra que el Señor ha puesto en mis manos. Fíjese la gran pasión del apóstol Pablo por el Señor Jesús. Y fíjese que en Hechos 20, del 18 al 25, hoy es que no me puede resistir. Hoy es conocer al apóstol Pablo, porque tenemos que ponerlo en nuestro diario vivir, amén. Ahí, en Hechos 20, del 18 al 25, dice, todo junto, cuando vinieron a él, les dijo, vosotros bien sabéis cómo he sido con vosotros todo el tiempo desde el primer día que estuve en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con lágrimas y pruebas que vinieron sobre mí por causa de las intrigas de los judíos. No rehuí declarar a vosotros nada que fuera útil y de enseñaros públicamente y de casa en casa, testificando solemnemente tanto a judíos como a griegos del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y ahora, he aquí que yo a voy a Jerusalén sin saber lo que allá me sucederá, salvo que el Espíritu Santo solamente me da testimonio en cada ciudad, diciendo que me esperan cadenas y aflicciones. Pero en ninguna manera estimo mi vida como valiosa para mí mismo, a fin de poder terminar mi carrera y el ministerio que recibí del Señor Jesús, testimonio solemnemente del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de vosotros, entre quienes anduve predicando el reino, volverá a ver Dios. Amén. Fíjese que antes de esto, de esta declaración, el apóstol Pablo dijo, voy a ir a Jerusalén. Y aún en oración, el Señor, a través de su Espíritu, le decía, vas a ser encarcelado. Y cuando los hermanos le decían, no vayas a Jerusalén, vas a ser encarcelado. No vayas a Jerusalén, vas a ser encarcelado. En numerosos momentos le dijeron, no vayas a Jerusalén. Pero fíjese que, aún sabiendo que él iba a ser encarcelado, él dijo, no, tengo que ir a Jerusalén. Tengo que ir a cumplir lo que el Señor me ha llamado. Y él sabía lo que le iban a hacer. Él lo había hecho anteriormente. Él no iba con, ay, me van a encarcelar y bueno, me encarcelarán a saber lo que me va a pasar. Él sabía los tormentos en la cárcel, las torturas, que si lo flagelaban, él sabía todo porque él lo había hecho a otros cristianos. Él sabía lo que le esperaba, pero él igualmente, en este momento a los efesios, se le estaba despidiendo porque sabía que ya no lo iban a volver a ver más. Sabía que iba a Jerusalén y ahí iba a empezar su calvario, la última etapa de su vida. Amén. Y en Hechos 23:11
Aleluya. Dice, a la noche siguiente se le apareció el Señor y le dijo, ten ánimo, porque como has testificado fielmente de mi causa en Jerusalén, así has de testificar también en Roma. Una vez apresado en Jerusalén, lo llevaron a Roma y allí empezó su encarcelamiento, las torturas, el hambre, la soledad. Pero ahí en medio de esa soledad, el Señor le dijo, ten ánimo, porque como has testificado fielmente de mi causa, así has de testificar también en Roma. Y realmente yo sé que esta joven no estaba sola. Aunque la estaban discriminando, que la mataron, el Señor le estaba diciendo, ten ánimo, porque como has testificado fielmente, así vas a testificar delante de toda esta gente. Fíjese que hasta nosotros hemos conocido de ella. Y es en Nigeria y estamos en España. Y no solamente en España habrá llegado ese testimonio. Cuando nosotros tomamos esa firmeza de permanecer en la obra del Señor y de cumplir el propósito para que el Señor nos ha llamado, el Señor nos hace testimonio, no nos deja en vergüenza. El Señor nos fortalece, nos bendice y realmente no nos deja solos. El apóstol Pablo podría haber muerto muchas veces antes, podría haber sido... Pero él murió porque él decidió dar su vida por el Evangelio. Muchos le dijeron, oye, no vayas porque te van a encarcelar. Pero el apóstol Pablo dijo, no, porque yo tengo que cumplir con el propósito. Podría haber seguido por muchísimos más países, siguiendo predicando, pero él decidió dar su vida. Así como Jesús dio la vida por nosotros. Y Él no solo la dio por predicar el Evangelio, la dio para que nosotros conociéramos el Evangelio, para que nosotros hoy fuéramos liberados de esas cadenas, para que nosotros supiéramos que realmente se puede ser libre del pecado, libre de la esclavitud. Y realmente se puede ser hombres y mujeres, tanto como el apóstol Pablo, como nuestro Señor Jesús, porque Él fue imitador de Jesús y fue casi igual, porque nadie puede llegar a la misma imagen de nuestro Señor Jesús. Él era perfecto, sin pecado, pero fue casi lo mismo. Entregó su vida por todos y cada uno de nosotros y lo hizo con elección propia, no obligado. Él mismo se entregó. Muchas veces no sabemos lo que nos va a pasar en el futuro, pero sí sabemos algo, que el Señor va a estar con nosotros allá donde vayamos y que somos más que victoriosos. Aún que tengamos que entregamos la vida humana, pero no la eterna. El alma no la perderemos. Por desgracia, mucha gente no quiere entender eso, de que en Jesús hay nueva vida. De que en Jesús, aunque uno muera carnalmente, hay vida eterna. No se muere, sino que se duerme, se descansa. Pero realmente nosotros tenemos, si queremos ser testimonio, si queremos ver a nuestra familia realmente viendo la gloria de Dios en nosotros, si queremos ver que nuestros compañeros de clase, los jóvenes, o de trabajo, los que trabajan, amén, si quieren testificar la gloria del Señor Jesús, van a tener muchas veces que sufrir persecución, a lo mejor no muerte, pero sí persecución, incluso que nos insulten, nos llamen locos. Pero como dijo también el apóstol Pablo, bendita locura. Amén. Hermanos, no desmayemos, mantengámonos firmes. Si el Señor nos ha puesto un llamado, no dejemos que las cosas del mundo nos quiten ese llamado, que el enemigo nos robe la bendición, porque realmente el enemigo se va a querer vestir de luz y va a usar hasta nuestras propias familias. Nos duela reconocerlo o no, es así.
Pero nosotros tenemos que estar firmes, porque entonces seremos grandemente reconocidos por el Señor. Amén. Y así como sabemos que nuestra hermana está descansando, así descansaremos nosotros. Y cuando estemos en la presencia del Señor dirá: buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, ven y entra en el reposo de tu Señor. Sé que lo repito y repito, pero es que esa tiene que ser nuestra oración diaria. Anhelar ese momento, porque si anhelamos ese momento, nos vamos a esforzar por permanecer firmes y no desmayar. Así que vamos a orar y vamos a presentar nuestras vidas delante de nuestro Señor, diciéndole que aquí estamos firmes, que nos fortalezca, porque no queremos desmayar, sino que queremos ser esos fieles siervos que hasta el final permanecemos con Él.